tiene una connotación también importante, no solamente en términos de valor, que es muchísimo más grande. En términos de valor, el mercado interno mueve entre 600 a 650 millones de dólares por año, mucho más que las exportaciones. Las exportaciones fluctúan entre 100, 95, 105, en fin. Pero ¿por qué digo que es importante el mercado local? Porque el mercado local le permite a todos los operadores forestales poder ser parte importante de esta dinámica económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos productores locales tienen la posibilidad de vender su producto solamente en el mercado interno. Y un dato que vale la pena resaltar es que más del 80% de la producción de madera de Bolivia en los últimos años está en manos de operadores comunitarios. Entonces, todas estas comunidades, especialmente indígenas, un poco de comunidades campesinas, su producción es perfectamente viable. ¿Por qué? Porque hay un mercado local que le demanda, ¿no es cierto?, ese tipo de producto. Entonces, el impacto socioeconómico del mercado interno en la actividad forestal es fundamental, es muy importante. Y reitero, en términos de valor, ni qué decirlo. Entonces, por eso es que hace algún tiempo que hemos dado esta información, hemos lanzado estos datos. ¿Para qué? Para que cuidemos la economía del país, para que cuidemos la economía local, porque de esa manera le permitimos a los productores, especialmente comunitarios, tener siempre una alternativa para los productos que ellos generan. Perfecto. Jorge, si bien es cierto el tema del mercado interno, pero también hay problemas y desafíos dentro de la actividad. El año pasado hizo mucho eco, mucho ruido de la invasión a áreas forestales. ¿Cómo está eso? ¿Se ha podido controlar? ¿Se ha podido desalojar a este tipo de personas o sigue esta amenaza para el sector? Ya, aquí hay dos elementos importantes. Primero, los avasallamientos, las invasiones a las áreas forestales, y el segundo, que en la gran mayoría de los casos es una consecuencia de estas invasiones, de estos avasallamientos, que son los incendios. Entonces, el avasallador generalmente trae otro problema adicional tremendamente grave, que es el incendio. Nosotros, solo como referencia, el año 1996-97, cuando se aprueba el régimen forestal actual, consolidamos 6 millones de hectáreas a nivel nacional, 89 operaciones empresariales en 6 millones de hectáreas. Hoy, al 2025, apenas tenemos 2 millones de hectáreas y entre 18 y 19 operadores empresariales. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? El 90% de esas tierras forestales que teníamos, es decir, de esos 4 millones que hemos perdido, ha sido a consecuencia de los avasallamientos, de las ocupaciones de hecho. Es decir, hoy uno sobrevuela esas tierras forestales y encontramos sobre todo cultivos agrícolas y también algunos ganaderos. Hemos sido sujetos de un proceso sostenido de avasallamiento, de ocupaciones, que en la gran mayoría de los casos, con el devenir del tiempo, han sido consolidados o reconocidos por el INRA a favor de los avasalladores. ¿Pero esto es ilegal o no? Es absolutamente ilegal, violatorio de la Constitución Política del Estado, violatorio del Plan de Uso del Suelo, violatorio de cualquier norma o principio de carácter legal, técnico y ambiental. Lamentablemente, de nada sirve tener la razón jurídica si en los hechos todos estos avasallamientos hoy están consolidados con otros actores que no tienen nada que ver con la actividad forestal. Y aquí viene el segundo elemento, que tiene relación con una publicación que justo ha sacado El Deber ayer o antes de ayer, sí, ayer, ¿no es cierto? Exactamente, que es el problema del cambio de uso del suelo como consecuencia de los incendios. ¿Ya? Y aquí viene el segundo fenómeno, los incendios, porque ese es el otro factor de destrucción de los derechos forestales y por ende de los bosques, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través del incendio
esta gente que se dedica a este tema pretende cambiar el uso del suelo. ¿Para qué? Para que ya no sea forestal y se pueda permitir el derecho de orden agrario. ¿Ok? Pero eso es una aberración desde el punto de vista jurídico, como hemos dicho, y también desde el punto de vista técnico, porque un incendio no cambia la calidad o la cualidad del suelo, porque los suelos se clasifican en función de su esencia, de su capacidad de uso mayor, en otras palabras, de su mayor o menor productividad o fertilidad. Generalmente los suelos forestales son poco frágiles. Por eso no son suelos que se deben destinar a la agricultura o a la ganadería, porque son suelos frágiles que en 4, 5, 6 años están desertificados, están pobres y el proceso productivo de estos operadores, especialmente los que hoy llamamos interculturales, que antes le llamábamos colonos, siguen avanzando y avanzando sobre los bosques. ¿Por qué? Porque esos suelos no son aptos para hacer agricultura. Entonces, con esto termino. Entonces, esa estrategia que lamentablemente ha funcionado de quemar para quitarle la capacidad forestal y volverla agrícola a los suelos no es correcta. Es decir, es parte de una estrategia de avasallamiento, de ocupación ilegal de los suelos, que va en desmedro, en primer lugar, del operador privado o del empresario o del indígena también, que tiene el bosque como un derecho, y luego de los que porque un área sin bosque, una zona sin bosque es una zona que va a tener que vivir en dos extremos: exceso de sequía y exceso de agua. Y fíjense que en los últimos años en Santa Cruz, así como en muchos lugares del mundo, estamos viviendo en esos dos extremos: extremo de sequía, extremo de inundaciones. ¿Por qué? Porque están echando abajo una masa forestal, una masa boscosa que no debiera ser tocada precisamente por las cualidades o características del suelo. Entonces, las consecuencias son directamente para la sociedad en su conjunto. Reitero, de manera directa al empresario, porque lo despojaron de uno de sus principales activos, que era un bosque bajo manejo. Pero el inmediatamente afectado después del empresario es la sociedad en su conjunto. ¿Cuántas concesiones forestales hay y cuándo empezó como despojo de estas concesiones, ¿no? Creo que hubo cambios normativos que facilitaron esto. Coméntenos, sí, por favor. Bueno, como dije al inicio, cuando empezó el régimen de la ley 1700, se consolida bajo el régimen de concesiones, con esa norma, 5.9 millones de hectáreas, prácticamente 6 millones de hectáreas, y eran 89 concesiones. El año 1997, que es cuando se comienza a implementar la ley 1700. A la fecha, solo quedan 19 empresarios dedicados a la producción de madera sustentable, ¿ya? Y por tanto 19 concesiones, que ya no se llaman concesiones, se llaman autorizaciones transitorias especiales a partir de la Constitución del 2009. Entonces, fíjense, perdimos en unidades empresariales y perdimos en superficie de bosque. Este proceso se da prácticamente con esta intensidad para llegar al extremo que hemos llegado a partir del año 2010. 2009, 2010, se vislumbra un proceso planificado de ocupación de las tierras forestales. Es decir, no queda la más mínima duda de aquello. Porque si uno va y mira e investiga quiénes son los que están ocupando esas tierras, usted va a poder constatar con absoluta seguridad que en más del 80% de los casos son los que hoy llamamos interculturales. ¿Por qué? Porque han tenido mucho poder político, mucha impunidad que les ha permitido consolidarse en esas tierras. Ejemplo, para que no crean que esto es puro retórica. El Choré. ¿Quiénes son los dueños del Choré hoy día? El Choré era una tierra de producción forestal permanente o reserva de producción forestal. Hoy
han declarado un ANMI, un área natural de manejo integrado, a una parte, y todo lo demás lo han consolidado para propiedades de los interculturales. Guarayos tenía más de 1 millón y pico de hectáreas de producción forestal permanente, la reserva de producción forestal de Guarayos. Pues yo les sugiero que vayan hoy a ver quiénes están en posesión de la tierra guaraya, y se van a dar cuenta que más o menos el 80% son estos interculturales, y un 20% también hay algunas empresas agrícolas y ganaderas que han aprovechado la circunstancia también y han consolidado derechos agrarios allí. Está ocurriendo hoy en la Chiquitanía ya el proceso de avance hacia la Chiquitanía, hacia el norte, por ejemplo, hacia el Bajo Paraguá, el camino que va hacia Piso Firme, la zona norte de San Ignacio de Velasco, todo eso ya está en franco proceso de ocupaciones, de hecho, que después del incendio generalmente piden, ¿no es cierto?, el cambio de uso, hacen los famosos estudios de microcaracterización y creen que con eso ya está afuera el derecho forestal o la vocación forestal del suelo, ahora démosle paso a la vocación agrícola. Y esa es la manera de destruir el territorio, de destruir nuestra riqueza. Reitero, no solamente a un actor económico, ya sea privado o comunitario, sino de destruir un bien que definitivamente es indispensable para la vida, como son los bosques. Jorge, en este panorama quedan 2 millones de hectáreas, me comenta. Bajo derechos. Bajo derecho. A este ritmo, ¿qué va a pasar con el sector? Ya. ¿Se van a quedar sin árboles? ¿Qué van a hacer? O sea, reitero, es la sociedad la que se va a quedar sin el recurso, ¿no es cierto? Es lo más probable que eso ocurra. Nosotros vamos a dar la batalla en el marco de todas las posibilidades democráticas y jurídicas que existen. Vamos a seguir defendiendo a morir los bosques, ¿ya? Porque, o sea, perder 4 millones de 6 que se tenía no es poca cosa. Más allá de que hoy el principal actor, y esto es bueno saberlo, el principal actor forestal, o sea, productor de madera, es el indígena, ya no es el empresario maderero. Pero también esos bosques, bajo derechos de los pueblos indígenas, también están siendo destruidos. Hoy, debido a estas dificultades, a estos conflictos, a estos avasallamientos, muchos pueblos indígenas están optando por alquilar parte de su territorio, cosa absolutamente ilegal, inadmisible desde el punto de vista jurídico, pero en los hechos está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? El bosque cede su espacio a prácticas agrícolas informales, porque al fin y al cabo allí se asientan sin ningún tipo de respaldo jurídico. Importante lo que dice, ¿no? Porque siempre cuando ha habido incendio se relaciona o se tiende a estigmatizar, ¿no?, al productor forestal, ¿no? Claro. Como que si ellos fueran los responsables, ¿no? Bueno, esa es un prejuicio, una estigmatización histórica que ha sufrido la industria maderera. Siempre por intereses y por ignorancia se le ha indilgado a la industria maderera ser el responsable de la deforestación. Eso es un absurdo, eso es una falacia. O sea, es imposible que un empresario vaya a querer deforestar una hectárea de bosque, porque de esa hectárea de bosque solamente aprovecha 3 o 4 árboles y no va a gastar dinero para tumbar 700 o 800 árboles que hay en una hectárea. O sea, incluso hasta por una razón económica es un absurdo atribuirle a la industria maderera la deforestación. A nosotros, el peor enemigo de la industria maderera es la deforestación, porque el día que un bosque se deforesta se acabó la actividad forestal. O sea, directamente desaparece, que es lo que lamentablemente está ocurriendo. Es decir, está cediendo el bosque su espacio a otros actores. Y ojo, yo quiero dejar aquí constancia de algo muy puntual. No estamos en contra del desarrollo agropecuario, todo lo contrario, es indispensable la producción agropecuaria. ¿Cuál es la diferencia sustancial o de fondo? La forma, quizás, ¿no? No solo la forma, sino dónde. Es decir, para eso hay un plan de uso del suelo. Si cada uno respeta su espacio,
su jurisdicción, no habría ningún problema. Que haya agricultura y ganadería y que se deforeste donde los suelos son aptos para hacer agricultura y ganadería. Pero donde no se debe hacer agricultura y ganadería es donde se hace actividad forestal. Entonces deberían respetar esas áreas. ¿Por qué? Porque los suelos no soportan actividades agrícolas o ganaderas. O sea, no es un capricho, es una razón técnica, científica. Ahí deforestar es un pecado, es un delito, está al margen de la ley. Por tanto, lo ideal es respetarnos, lo mismo que ocurre con las áreas protegidas. Las áreas protegidas no deben de tocarse por nadie. Hoy están llenas de plantaciones de coca, la gran mayoría de ellas. Eso es una barbaridad. Entonces, la clave de esto, para que haya lo que todos llamamos desarrollo sostenible, es respetar la capacidad de uso mayor del suelo. Hacer agricultura donde el suelo lo permite, ganadería donde el suelo lo permite, forestería donde el suelo lo permite y no tocar donde el suelo no lo permite. Es decir, esas son las áreas protegidas. Esa es la clave de esto. Esa es la clave, respetar el uso del suelo, ¿no? Así el plus, es, ¿no? el plus. Respetarlo. Bien, algo que no se está haciendo por lo visto, Ernesto, ¿no? No, porque lo que menciona es algo que nosotros hemos cubierto incluso, ¿no? El año pasado, el tema de los incendios, y siempre saltaba la luz o siempre había comentarios a las notas que hacíamos, no, que es el maderero, que es el forestal, que es el productor agrícola. Y eso es lo que no es cierto, ¿no? Sí, se tiende a estigmatizar el tema productivo.